Muy buenas tardes, comunidad de YouTube. Soy Ignacio Mieres, analista financiero de profesión e inversor privado. Espero estén todos muy bien. Continuamos con otro video semanal de repaso del SP 500. Hoy voy a tomarme la libertad de modificar un poco la estructura para que poder brindarle más contexto macroeconómico de lo que está sucediendo. Me comentan si les parece bien, si entienden. Si bien soy fiel creyente que el precio descuenta en todo y sobre todo la estructura de Elliott, creo que es importante que conozcamos el contexto donde se están moviendo los mercados. Ok, partamos con ello. Recordar, esto no son recomendaciones de compra o venta. Lo que yo quiero expresar es mi análisis, que ustedes entiendan, lo pueden juzgar, lo invito, juzguen los análisis. Yo encantado de responder cualquier crítica que tengan, no hay ningún problema. Ok, ¿qué es lo que sucedió durante la semana en los mercados? Bueno, tuvimos gran cantidad de datos económicos. Le he traído un poco de gráficos para que vayamos entendiendo lo que pasó. Principalmente tuvimos datos por el lado de Canadá, Europa y Estados Unidos. Por el lado de Estados Unidos veíamos cómo los datos de nómina no agrícolas eran los datos más relevantes, es decir, este empleo oficial. Veíamos que el dato de la semana se ubicó de manera mixta. ¿Por qué mixta? Porque cuando vamos a analizar los datos de este viernes, ¿qué es lo que veíamos? Bueno, veíamos cómo la nómina no agrícola sorprendían al alza, ubicándose en una creación de 272.000 en un contexto que se esperaban 185.000 empleos. ¿Qué es lo que pasó en este escenario? Bueno, acá hay que entender cómo se calcula esto. Esto lo que calcula es creación de empleo. ¿Ya? Tengan eso en mente. Luego, lo que también sorprendía al mercado es la tasa de desempleo, en donde estamos viendo más creación de empleo, pero el desempleo aumenta, en donde vemos que se ubicó en el 4%. ¿Por qué se da esta divergencia? Porque la creación de desempleo no discrimina, no distingue si una persona está teniendo dos, tres trabajos. En cambio, la tasa de desempleo sí, porque es medida por las personas que ya no tienen un empleo. Entonces, la tasa de desempleo lo que nos está dando es esa divergencia en donde lo que podemos interpretar es que estamos viendo la creación de un empleo de baja calidad, en donde se estaría reafirmando los datos JOLTS, ADP y también la solicitud de subsidio por desempleo que entregaron las días anteriores. Esto lo que llevó es que el mercado mostrará mucha volatilidad en torno al mercado de derivados financieros, donde vemos que continúa esperando un recorte para la reunión de noviembre con 46% de probabilidades, dada esta lectura mixta de los datos de mercado laboral. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la clave esta semana? La clave esta semana va a estar en el día miércoles con los datos de inflación y decisión de tasa de interés. Si bien se espera que se mantengan las tasas de interés en los niveles actuales, los datos también van a ir a las proyecciones económicas. Esto, gráfico dot plot que va a publica la Reserva Federal y vamos a conocer si los miembros continúan con una postura restrictiva o quizás vemos una mayor probabilidad de la flexibilización de la política monetaria. Entonces, todo se va a centrar en este gráfico que les muestro, en donde se esperaría que si es una política monetaria más restrictiva, veamos menores probabilidades de recorte para 2024. ¿Por qué? Y esto sería considerado negativo. ¿Por qué? Porque lo que mantendría es una tasa de endeudamiento, el coste de financiación mucho más restrictivo por más tiempo, lo que aumenta los riesgos de recesión. ¿Ok? Entonces, esa es la dinámica que mueve el mercado y le traigo de nuevo la curva de tasas invertida. Ya, esto es el spread, el diferencial entre los rendimientos que tienen los bonos de 10 años versus los bonos de 2 años. Es decir, en un mercado equilibrado lo que se espera es que el bono de 10 años, es decir, un inversionista que deja dinero por 10 años a la deuda estadounidense, rente más que un bono a 2 años. ¿Ya? Porque acá hay una prima por riesgo que es el tiempo, ya el duration, la duración del bono. Pero cuando nosotros vemos que hay una política monetaria restrictiva y comienzan a subir las tasas de interés, empiezan a pasar estos escenarios que, como hemos visto en la década del 80, 2000, 2008, la pandemia COVID, acá una leve, han sido escenarios de recesión. ¿Por qué?
Porque la tasa de corto plazo está muy referenciada a la tasa de interés que tenga el Banco Central. Es decir, si vemos que sube las tasas, este va a empezar a subir. Pero a 10 años a las perspectivas económicas. Y es por eso que pasa esto, lo que se conoce como curva de rendimiento, curva de tasa invertida, lo que indica que los bonos a 2 años están dando mayores rentabilidades que los bonos a 10 años, lo que indica inestabilidad financiera. ¿Por qué? Generalmente los bancos se endeudan a corto plazo y prestan a largo plazo en sus áreas más rentables. Este escenario genera un desequilibrio, lo que puede aumentar escenarios de recesión, menores perspectivas económicas y efectivamente lo que se ha dado. Ahora, lo que tenemos es la curva de tasa más invertida en los últimos 40 años, lo que indica que el periodo de tiempo que ha estado restrictiva la tasa ha sido bastante. Y esa es la incertidumbre. ¿Cuál es nuestro problema? Si bien es un indicador que nunca ha fallado, es un indicador que se podría considerar muy adelantado. Entonces, aquellos que solo siguieran este indicador, bueno, hubieran estado fuera 3 años del mercado, un mercado que continúa siendo un máximo histórico. ¿Cuándo llega la recesión? Cuando la tasa de interés comienza a bajar. En este escenario podría ser por un deterioro de la economía y es cuando se comienza a desinvertir esta curva. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que estar atentos. Otro gráfico relevante, lo que estamos viendo es cómo los bancos centrales están bajando la tasa de interés. Vemos cómo el Banco de Canadá, vemos cómo el Banco Central Europeo también está bajando las tasas. Esto podría estar presionando a la Fed. Es lo que vamos a responder este día miércoles, en donde conoceremos la nueva política monetaria y también la tasa de inflación. Y finalmente, para ver las estadísticas, en esta imagen vemos cómo el índice SP500 ha subido más del 10% en los primeros 5 días del año. Cuando sucede esto, para el resto del año, desde una media desde 1950, el SP500 tiende a subir un 8.8% más, desde los niveles actuales que ha realizado eso. Entonces, aún queda margen para un movimiento alcista y ustedes estarán viendo en nuestro recuento que también estamos viendo esa posibilidad. Sin más, vamos al gráfico, veamos qué nos está mostrando el análisis. Voy a volver al gráfico diario, en donde nosotros, ¿qué es lo que estamos siguiendo? Bueno, estamos viendo una estructura de mercado alcista. Hemos logrado, creo que exitosamente, un recuento del mercado americano, en donde señalamos zona 3.500 podía ser el inicio del nuevo mercado alcista. Efectivamente así fue. Y ahora estamos en este nivel que podríamos alcanzar los 6.000 puntos, pero tengo cierta incertidumbre en el mercado. ¿Cuáles son mis incertidumbres? Primero, si estamos en el escenario que es el rojo, que es el más alcista, 1, 2, 3. Ahora vimos un movimiento correctivo de 4. Para ver esa búsqueda a los 6.000 puntos, que es el recuento principal que estoy siguiendo ahora. O el escenario 3, es que ya alcanzamos un techo de mayor grado y no esperaría un movimiento bajistas mayores. Es por eso que yo hago este análisis de manera semanal para que vayamos actualizándolo. Bueno, ¿qué es lo que veo a nivel horario? A nivel horario, se recordarán, nosotros esperamos una estructura A, B, C, esperamos un retroceso, encontramos ese retroceso, pero de momento no veo un escenario que podamos estar comenzando a buscar estabilidad. Estoy siguiendo dos escenarios. ¿Cuáles son mis dos escenarios? Uno, si bien esta es una A, yo no sé si el escenario alternativo es que ese es el fin del retroceso y ahora estamos buscando un nuevo escenario al alza, o voy a tener una 4K. Esa es mi duda. Lo voy a poner con un color amarillo. ¿Ok? Yo no sé si esto es el A, B, C de la 4 para ir a buscar la onda 5 o, caso contrario, este es la A y tenemos un running flat que la B se tiende a extender y sería un A, B, C. Este es mi recuento principal también. Pero ¿qué es lo interesante? Acá tú me puedes decir, ¿y cuándo vamos a saber? Bueno, no importa, porque si esta es una 4, esta podría ser una 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces, actualizando mi estructura, al ver que esto fue solo una caída de 3 ondas, esto pasaría a ser la 3, esto pasaría a ser la 4 de un grado menor, y acá buscaríamos la 5. Es decir, independiente si estamos en un mercado al alza o aún necesitamos un movimiento correctivo mayor,
Lo que estoy viendo es que las probabilidades ahora están al favor de ver una posible extensión más antes de iniciar un mercado bajista a corto plazo, ¿ya? Es decir, este movimiento correctivo, que esperaría que fuera algo tal que así. Que el mercado se extienda a cercano a niveles de 5.400, 5.390 y vemos una estructura correctiva así, a estos niveles, en donde acá nos marcaría ese escenario. ¿Y por qué indico que puede ser de alta probabilidad? Porque si es un movimiento al alza o un movimiento a la baja, ambos ya estarían mostrando un escenario y una estructura de techo. También seguimos viendo esa divergencia en el precio que nos marcan que esta estructura de precio presenta debilidad. Así que para esta semana lo que esperaríamos es que el precio pueda extenderse en una estructura ABC desde acá, que sería la 5. Podríamos ir a buscar la zona de los 5.388, 5.412. Yo lo que esperaría es que hagamos algo tal que así. A, B, C. Es acá donde yo esperaría una reversión. Tenemos datos de bastante volatilidad que pueden ocasionar distorsión en el mercado, pero al menos el recuento me muestra este rango como alta probabilidad. Eso es lo que estoy rastreando para el mercado. Espero le haya sido de utilidad. Recordar cualquier sugerencia pueden dejarlo en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.